apasionado por Dios. Amén, hermanos, a su nombre, por su obra. Ese es el tema. Alguien apasionado por la obra de Dios. Amén. Quiero ponerle en contexto un poco la situación. El libro de Esdras. Esdras es otro líder que se levanta en el pueblo de Israel después del cautiverio que tuvo Israel durante mucho tiempo. Si usted lee un libro antes, un libro después, Nehemías fue otro de los grandes que se levantaron. Esdras también fue un gran líder que se levantó para reconstruir el templo. Y Esdras empieza, hermanos, con aquella tarea, con aquella función. Y específicamente en el capítulo 3 dice que llegaron. Si usted lee un capítulo antes, el verso 12 hace una contabilidad de cuántas personas salen del cautiverio, de cuántas personas estaban cautivas y lo que ahora iban a hacer. En el capítulo 2 se especifica hijos, padres, y dice salieron de aquel cautiverio, de aquel lugar. En el capítulo 3 se establece precisamente en el encabezado, dice, ahora iban a reconstruir el altar y iban a reaperturar los cultos. Ya no había cultos en aquel templo porque ya no había templo. Amén, hermanos, a su nombre. De hecho, si usted lee en el libro de Nehemías, dice que Nehemías fue uno de los que levantaron las paredes de la ciudad, pero Esdras en específico se encarga de la restauración del templo. Y ojo, no había un altar para adorar, sin embargo ellos llegaron y desde que llegaron empezaron a adorar a Dios. Amén, hermanos, a su nombre. Empezaron a cantar a Dios, empezaron a exaltar el nombre de Dios, porque esa era la urgencia que tenía el pueblo de Israel: exaltar, bendecir, honrar a Dios. Después de tanto tiempo que estuvieron en cautiverio, después de tanto tiempo, hermanos, que estaban sin hacer cultos, posiblemente obligados a adorar a dioses paganos, hermanos, ahora ellos tenían la gran tarea, pero también la gran necesidad de hacer culto para el Señor. Amén, hermanos, a su nombre. Fíjese, cuando yo le pongo al tema apasionados por la obra de Dios, alguien apasionado por la obra de Dios, precisamente fue pensando en toda la labor que se hace en la obra del Señor. Todos nosotros pertenecemos a un ministerio. ¿A cuál ministerio pertenecemos? Al de la iglesia Jesucristo es la Esperanza. ¿Y qué significa ministerio? La palabra ministerio significa servir, sencillamente es servir. Amén, hermanos. Servimos, hermanos, y dentro de ese ministerio, dentro de esa labor, pues obviamente tenemos tareas, tenemos metas que nosotros debemos alcanzar y cumplir, pero no es trabajo solamente de unos, es trabajo de toda la iglesia que está incluida dentro del ministerio. Amén, hermanos, a su nombre. Me llama la atención algunos aspectos de esta historia. Me llama la atención porque no había nada. Vuelvo a repetir, venían de cautiverio, venían de estar esclavizados, y Dios de alguna manera les pone en ellos la pasión por volver a reconstruir ese templo que se había caído y se había quemado. Amén, hermanos, a su nombre. Y yo estaba pensando hoy que estaba haciendo el sermón, dije, ¿qué pasaría si a nosotros como cristianos nos prohibieran alabar a Dios? Lo vimos en la pandemia, hermanos. Y aunque suene exageración, hay mucha gente que todavía a las iglesias no llega porque tiene miedo al virus. Imagínense cuán cobardes somos. Imagínense cuán débiles somos nosotros como iglesia a veces. Y eso se debe a que falta eso, falta la pasión, falta ese amor verdadero por la obra del Señor. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no lo demuestra. ¿Sabe cómo no lo demuestra? A través de sus actitudes hacia la obra del Señor. El que ama a Dios, ama todo lo que tenga que ver con Dios. Amén, hermanos, a su nombre. El que ama a Dios, ama el trabajo para Dios. El que ama a Dios, ama al prójimo que sirve a Dios. El que ama a Dios, ama todo lo que tenga que ver con la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos, a su nombre. El que ama a Dios. El que ama a Dios en toda la extensión de la palabra. El que solamente ama a Dios cuando Dios lo usa, existe. El que solamente ama a Dios cuando Dios lo bendice, existe.
Pero también existe la gente que deja de amar a Dios cuando Dios le pide algo. También existe la gente que deja de amar a Dios cuando Dios pide compromiso. También existe la gente que deja de amar a Dios, hermanos, cuando Dios empieza a demandar tiempo, esfuerzo. También existe la gente que deja de amar la obra de Dios cuando la obra de Dios, hermanos, empieza a exigir y a demandar tiempo. Y eso es por causa de falta de amor en el corazón de las personas. Gloria a Dios. Amén, hermanos, a su nombre. No estoy diciendo que no nos vayamos a cansar de la obra del Señor. Sí, nos cansamos. Hoy, por ejemplo, hermanos, tuvimos un día ocupado. En la mañana fuimos a un pequeño funeral. Al mediodía estuvimos en Villas del Mar. Y ahorita en la noche estuvimos aquí, estamos en Prado Norte. Esos 3 eventos, de alguna manera, son cansados. Uno llega a la casa y quisiera quedarse uno a dormir. No, pues voy a quedar a dormir. Sin embargo, la pasión por la obra del Señor te mueve a seguir en la obra del Señor. Amén, hermanos, a su nombre. Gloria a Dios. Falta la pasión por la obra de Dios. Amén, hermanos, a su nombre. Miren, ¿cómo es la gente que está apasionada por la obra del Señor? Primero, cuando una iglesia está apasionada por la obra de Dios verdaderamente, la gente está dispuesta a la unidad. Amén, hermanos. Quiero que lea conmigo el verso 1 del capítulo 3 del libro de Esdras. Dice: cuando llegó el mes séptimo, de septiembre y octubre, y los hijos de Israel ya estaban en las ciudades, el pueblo se reunió como ¿qué? Como en Jerusalén. Vamos a leerlo fuerte. Dice: el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Amén, hermanos, a su nombre. Dice que el pueblo se reúne como un solo hombre en Jerusalén. Algo los movía. El templo estaba en Jerusalén y el templo fue destruido. El templo que fue destruido estaba en Jerusalén. Dice que lo que los mueve para allá es la tarea, es la pasión por volver a levantar el altar que se había destruido. Amén, hermanos, a su nombre. Se reunieron como un solo hombre. Y es lo que le falta a la iglesia de la actualidad. Es lo que le falta al pueblo de Dios en estos tiempos, hermanos. Reunirnos como un solo hombre para poder trabajar en la obra del Señor. Amén, hermanos, a su nombre. ¿Sabe qué? Yo digo que en la iglesia hay pensamientos diferentes. Cada cabeza es un mundo. Y eso es algo normal, somos seres humanos. Pero despierta en mí, hermanos, ese interés cuando dice se juntaron como un solo hombre. Mire, habían muchos, yo no sé cuántos habían, pero todos iban por una sola cosa. Amén, hermanos, a su nombre. El esfuerzo que hicieron era por una sola cosa. El trabajo que hicieron fue por una sola cosa. El sacrificio que hicieron fue por una sola cosa. Ellos no estaban peleando, ellos no se dividieron, ellos no estaban buscando su interés, ellos no. Ellos tenían una sola cosa en común, y por eso la Biblia dice que se unieron como un solo hombre. Amén, hermanos, a su nombre. Como un solo hombre. Las iglesias de hoy, hermanos, somos tan divisionistas, somos tan egoístas, que hasta por un tema de comida nos peleamos. Amén. Amén, hermanos, a su nombre. Por algo tan simple nos peleamos. Por algo tan simple, si yo dije que es verde y el hermano me dijo que es rojo, ya lo agarro contra él y él contra mí, ya me cae mal, ya no quiero trabajar con él porque me cae de la patada el hermano, la hermana, el hombre. Y empezamos a tener este tipo de conductas, hermanos, porque lamentablemente no hemos aprendido el principio de la unidad. Y el pueblo de Israel dice que se junta como un solo hombre. Mire, cuando la Biblia dice que se juntaron como un solo hombre, dice, en pocas palabras, que no había una actitud de protagonismo en ellos. ¿Qué es la actitud de protagonismo? No llegó nadie ahí diciendo, mírenme, yo hice esto, mírenme, yo hice aquello. Hey, mírenme, ellos no hicieron nada, yo lo hice todo, mírenme, yo. No había esa actitud en ellos. Amén, hermanos, a su nombre. No la había. Porque ellos no trabajaban para su
su propio beneficio, trabajaban para la obra del Señor. Amén, hermanos, a su nombre. Miren, no había protagonismo, una actitud de protagonismo. No existía una actitud de competencia, no, hermanos. Y si la había, era para ver quién acababa primero de hacer la mezcla, no para ver quién hacía más mezcla o quién hacía mejor la mezcla. Eso es diferente, pues. La iglesia tiene que aprender a trabajar en unidad como un solo hombre. Amén, hermanos, a su nombre. Había un corazón dispuesto, escuche esto, sin importar ejercer un mandato o sujetarse a un mandato. Hay gente que es buena trabajando cuando tiene el cargo. Hay gente que es un estorbo para el trabajo cuando no tiene el cargo. ¿Saben por qué? Porque le gusta mandar, no le gusta que lo manden. Le gusta que se le sujete, pero no le gusta sujetarse. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos, a su nombre. Sí. No, yo hago todo lo que me pidan si me dan el cargo. Si no, que ellos lo hagan. A ver, ¿cómo le va al hermano? Esa es una actitud fea en el corazón del cristiano. Amén, hermanos, a su nombre. Porque yo voy a trabajar para Dios. Si me ponen a un líder y el líder me va a estar dando instrucciones, lo hago. Yo no lo hago para en sí, para el líder. Yo lo hago para Dios. Amén, hermanos, a su nombre. Pero ojo, si a mí me quitaron el liderazgo, si en algún momento yo entregué ese cargo, si en algún momento yo dejé de liderar porque llegó el tiempo de entregar y yo dejé de trabajar, entonces tú no eres un buen elemento. El buen elemento trabaja como sin un cargo. El buen elemento trabaja como sin un título. Trabaja porque trabaja para Dios. Amén, hermanos, a su nombre. Den una fuerte de palmas al Señor. No necesitas esperar tener un título en tu mano o que te aplauda un sinfín de gente cuando tú tengas un cargo. No, el que trabaja para Dios sin ambición a un cargo, hermanos, un día Dios lo va a honrar dándole un mandato en sus manos. Amén, hermanos, a su nombre. Es importante que la iglesia, que el pueblo de Dios aprenda el principio de trabajar como un solo hombre. Amén, hermanos. Cuesta. Sí cuesta. Claro que cuesta. Hace unos días me abordaba una personita y me decía: no estamos de acuerdo con que se hagan muchas actividades en la iglesia. No estamos de acuerdo. Porque obviamente genera inversión, obviamente genera el hecho de tener que estar yendo, viniendo, talentos, trabajo, todo lo que se hace, hermanos. Entonces yo me quedé pensando, y en algún momento sí me llegó a ganar como cierta tristeza, porque dije, no puede ser que la gente tenga este tipo de pesares, hermanos, para trabajar en la obra del Señor. Pero el que está apasionado por la obra de Dios, hermanos, lo hace una y otra vez. ¿Y sabe cuál es la ventaja? Que siempre lo va a hacer con la misma pasión que lo hizo al principio. Amén, hermanos, a su nombre. Porque no hay una actitud de soberbia, porque no hay una actitud de egoísmo, porque no hay una actitud de protagonismo, mi hermano. Y usted me puede decir a mí, claro, como usted es el pastor, hasta que venga otro pastor y usted se vaya, usted se tiene que sujetar. No, mi hermano, yo quiero contarle algo. Y lo cuento con humildad y para que sepa que estoy hablando de algo que sé y que he hecho. Las veces que he tenido la oportunidad de ir a otras iglesias a predicar en otros estados, las pocas veces que salgo, porque no me gusta salir, yo voy y yo voy a ayudar. Yo no me quedo en la casa a esperar que me traigan una comida, y si hay una campaña no me quedo en la casa a esperar que todo arregle porque va el predicador de la noche. No, mi hermano. Yo llegué al estado de Veracruz, había una campaña agendada en un parque, hermanos, y me acuerdo que le dije al pastor, ¿a qué hora salimos, pastor? Me dijo, ¿a dónde, pastor? Le dije, no van a meter sillas, no van a hacer publicidad, no van a repartir volantes. Me dijo el pastor, no, pues sí, sí lo vamos a hacer. Le dije, ¿a qué hora nos vamos? Dice, a las 7 de la mañana. Muy bien, me voy con usted. Porque yo llegué a sujetarme, había un pastor. Amén, hermanos, a su nombre.
Estábamos ahí y alguien de los hermanos que estaba ayudando a poner sillas dijo algo referente al predicador, como diciendo que los predicadores de repente son medio apestosos, ¿no? Yo no le dije nada, yo me quedé callado. Y ya en la noche, obviamente no le dijeron que yo era el predicador, ya en la noche que llego, ya encorbatado, me dice: ¿usted es el predicador? Sí, hermano, yo soy el predicador. Siervo, disculpe, me dice. No te preocupes, no, tranquilo. Hermano, no necesito llegar y que todos vean él es el pastor. No, yo llegué y trabajé y ayudé, porque así debe ser el trabajo en nombre del Señor. Amén, hermanos, a su nombre. Miren, es necesario para esto entonces que en el corazón del apasionado por la obra de Dios haya humildad. Amén, hermanos, a su nombre. De hecho, es un principio bíblico cuando dice que tú tienes que mirar como superior al otro y el otro te tiene que mirar como superior a ti. Para que haya una igualdad, para que haya un equilibrio, pues. Nadie se tiene que sentir superior que nadie. Nadie es más que nadie. Nadie es por encima de nadie. Todos en la obra del Señor valemos igual que todos. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos, a su nombre. La iglesia se tiene que juntar a trabajar como un solo hombre para que podamos conquistar grandes cosas en la obra del Señor. Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta hermosa noche. Cuando la Biblia dice que trabajaban o se juntaron como un solo hombre, quiere decir que nadie llevaba un interés en particular, personal, sino que todos llevaban un interés colectivo: restaurar el altar de la casa de Dios. Cuando hay personas, hermanos, que quieren imponer un interés de ellos mismos, estamos teniendo a una persona que en lugar de unir está dividiendo. Estamos teniendo una persona que en lugar de esmerarse por servir a Dios, está esmerándose porque todos vean su trabajo. La persona que está apasionada por la obra del Señor no lleva un interés egoísta y lo impone, propone, y si no se hace, hermanos, eso conforme a lo que él pensó, se amolda a lo que otro dijo y se trabaja juntos para la obra del Señor. Amén, hermanos. Miren, uno de los servicios en general que la iglesia da es predicar la palabra del Señor. Es un centro de refugio, es un centro de fe, es un centro de restauración. Es un centro donde no se le disciplina a nadie porque la gente viene rota. Imagínense que yo me pare en la puerta y yo le diga que viene entrando: hey, tú no puedes entrar aquí porque vienes vestido así, 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 así. O explícame cómo está tu vida. ¿Eres casado, bautizado? ¿Cuántos maridos tienes? ¿O cuántas mujeres tienes? No, no se trata de eso, porque la iglesia es un centro de restauración. Amén, hermanos, a su nombre. Y la iglesia tiene como tarea principal alcanzar a las almas perdidas. Gloria a Dios. Amén, hermanos, a su nombre. Y ese debe ser el motivo, el motor y la motivación principal que hay en el corazón del cristiano para trabajar en la obra del Señor. Amén, hermanos, a su nombre. ¿Por qué se establecen sociedades en una iglesia, o departamentos o ministerios? Porque a través de la sociedad de damas se supone que se deben alcanzar más damas. Amén, hermanos, a su nombre. ¿Por qué la sociedad de varones? Porque se supone que a través de los varones se deben alcanzar más varones. Al final todo se enfoca en una cosa: alcanzar más almas para Cristo. Gloria a Dios. Ese debe ser el interés. Amén, hermanos, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Nadie trabajaba para imponer su voluntad, sino que todos querían el altar de Jehová ya terminado. Hermano, hay gente tan orgullosa, hay gente tan interesada de manera egoísta, que prefiere no trabajar en lo que otro propone, que al final es para lo mismo, a involucrarse en la obra del Señor. Cuando hay este tipo de actitudes en nosotros, yo te quiero decir algo: simplemente eres de mente pobre y de corazón débil. Gloria a Dios. Ah, ¿no se va a hacer lo que yo digo? Ok, no cuente conmigo, adiós. No se va a hacer lo que yo dije. Ah, ok, muy bien, a ver cómo te va. Es más, yo mismo me voy a encargar de que los demás te den la espalda porque no hiciste lo que yo dije. Eso es manipulación, señores. Cuidado con eso. Amén, hermanos, a su nombre.
El que está apasionado por lo del Señor se une como un solo hombre, deja a un lado su interés egoísta, toma el interés colectivo de la iglesia, el interés general, la visión principal, y dice: vamos a trabajar sin rencores, sin resentimientos, sin orgullo, porque al final todos trabajamos para Dios, porque el pago viene del cielo. Denle una salva de palmas al Señor en esta hermosa noche. Entonces la gente que está apasionada por Dios es aquella que está dispuesta a la unidad, y la unidad es unirse como un solo hombre. Y para que pueda haber unidad debemos desechar a un lado nuestros intereses egoístas por tomar en cuenta el interés bíblico, el interés principal de la iglesia. La gente, hermanos, que está dispuesta, la gente que está apasionada por la obra del Señor, también es una gente dispuesta al sacrificio por la obra de Dios. Cuando hablo de sacrificio, hablo precisamente de la vida de ayuno, de la vida de oración, porque no solamente se trata de trabajo físico, sino también de un trabajo espiritual. La iglesia tiene que interceder por el pueblo de Dios. Amén, hermanos. La iglesia tiene que estar orando por las misiones, la iglesia tiene que estar orando por los departamentos, la iglesia tiene que estar orando por los líderes, la iglesia tiene que estar orando por el pastor, la iglesia tiene que estar orando por los proyectos. Amén, hermanos, a su nombre. Pero ore bien, no ore mal, porque hay gente que ora para que le vaya mal al líder en lo que está haciendo. Hermano, hay gente que está orando esperando que le vaya mal al líder. Cuando al líder le fue bien, se enoja. Cuando ve que algo le salió mal, le da gusto. Qué bueno, yo se lo dije que le iba a ir mal. Hay que tener cuidado con eso. Mire, hermano, yo estaba pensando y orando hoy un poquito, porque obviamente compartir estos temas, luego la iglesia es muy ofendida y acá ya sabe cómo somos de frágiles. Y luego, el pastor, puras piedradas nos tiraba, puras pedradas nos tiraba. Ya al seguro la hermana le fue con el chisme. Claro, si la hermana es chismosa. No hay nadie que conozca la iglesia como el pastor de la iglesia. Amén, hermanos, a su nombre. Y si usted cree que cuando nos paramos aquí se predica la palabra de Dios, usted tiene que tomarlo con gozo. Hoy no le estoy diciendo que va a venir un carro nuevo sobre su casa. Hoy le estoy diciendo que tenemos que tener una actitud nueva para trabajar en la obra del Señor. Y ahí sí nos aplaudimos. Qué fea predicación. A ver, hermanos, a su nombre. Pero no me importa, si te enojas, que es tu problema, no es mío. Escuche. La gente que está apasionada está dispuesta al sacrificio por la obra del Señor. Yo le decía que a veces hay gente que ora mal. Está esperando a que al pastor le vaya mal. Está esperando que a los líderes les vaya mal. Están esperando que todo salga mal para aplaudir que nos va mal. Yo le voy a decir una cosa: si a un líder le va mal, si a la iglesia le va mal, a todos nos afecta. Porque sabe una cosa, aunque usted no lo quiera reconocer, estamos unidos por una sola sangre, la sangre de Cristo. Cuando la iglesia está bien, todos estamos bien. Cuando todo marcha bien, la iglesia está bien. Pero la iglesia tiene que estar dispuesta al sacrificio. Si usted lee del verso 2 al verso 6, dice que ellos llegaron, y desde que llegaron empezaron a hacer sacrificio, y desde que llegaron empezaron a cumplir con todas las ceremonias que ya estaban establecidas, y desde que llegaron empezaron, hermanos, a ofrecer sacrificio. Termine de leer conmigo el verso 6. Dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto al Señor. Escuche esto: aunque no se habían colocado los cimientos del templo del Señor. No importa, no había un templo, pero ya estaban alabando a Dios. Amén, hermanos, a su nombre. No importa que no había un altar, pero ya estaban en sacrificios para Dios. La gente tiene que estar dispuesta a esos sacrificios. La iglesia tiene que ser, hermanos, una iglesia que ayune. Pero pastores, que no nos convocan a ayuno. Ayuna también en tu casa. Yo te voy a decir algo así tan tonto que pasó. La gente a veces pide ayunos, pide esto, pide lo otro, y cuando se hace nadie viene.
solos. Entonces, Gloria a no Dios. sé si me estoy explicando. Amén. Mire, es sacrificio también. Si usted ora bien por mí y por la iglesia, a usted Dios lo bendice. Porque si usted quiere que yo empiece a orar mal por usted, pues yo también puedo orar mal por usted. Claro. No sé si me estoy explicando. Señor, que le vaya mal. Pero no, yo no soy así. Aparte que creo que Dios no escucha esas oraciones. Quien piensa que Dios escucha esas oraciones, posiblemente vivimos engañados. Y Satanás es el que te escucha para que sigas guardando más rencor en el corazón. Yo me imagino a la gente que ora así. De por sí hay rencor en el corazón. Imagínense, que me la hizo y empiezo, Señor, que le vaya mal, que le vaya mal. Y hasta me enojo ahí, por favor, como el niño caprichoso, que le vaya mal. Nosotros debemos sacrificarnos para Dios. Debemos orar bien por la iglesia, que la iglesia le vaya bien. Al final le voy a decir por qué. Debemos estar dispuestos a ese sacrificio. Ayuno, oración, que hay vigilias, que hay campañas, que hay eventos. Vámonos a los eventos. La iglesia tiene que estar dispuesta, porque al final es todo para la obra de Dios. La obra de Dios es esa obra que se hace allá, evangelizando, llevando la palabra del Señor. Amén, hermanos, a su nombre. Esa es la obra de Dios. Usted fue parte de la obra de Dios. Un día Dios lo alcanzó, lo trajo aquí, usted escuchó la palabra, sintió la presencia de Dios y se quedó. Ahora es parte de la obra de Dios. Vamos y hagamos a otras personas parte de la obra del Señor también. Amén, hermanos, a su nombre. Pero debe haber ese sacrificio. Estamos orando por un terreno. Estamos orando por un templo. Estamos orando por algo nuevo. Yo creo que Dios lo va a dar. La iglesia necesita seguir sacrificándose. Amén, hermanos, a su nombre. Gloria a Dios. Miren, me queda claro que cuando se quiere servir a Dios se sirve. Y no importa si no hay un templo. Yo le voy a decir, yo tengo un plan B, plan de emergencia. En el momento que nosotros nos pidan esta área donde estamos aquí rentando y aún no tengamos otra área donde irnos, como la iglesia es mucha, dije plan B. Cultos en las casas entre semana y sábado y domingo en los parques. Vamos a visitar todos los parques, no importa. ¿Es trabajo? Sí, es trabajo. ¿Hay que estar moviendo equipos? Sí, hay que estar moviendo equipos. Pero la iglesia no se puede estancar solo porque no haya un terreno. La iglesia tiene que seguirse sacrificando hasta que Dios conteste la petición, la oración. Amén, hermanos, en su nombre. Pero necesitamos seguir ayunando. Necesitamos seguir orando, necesitamos seguir clamando, y eso solamente lo hace la gente que está apasionada por la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos, a su nombre. La gente que está apasionada por la obra del Señor. Algunos dicen, no, el pastor no ayuna si se ve bien gordo, dice. En primera, no le tengo por qué estar contando mi vida privada. En segunda, créanme que el más interesado en que haya un terreno para la iglesia, ese soy yo. Amén, hermanos, a su nombre. Más que a usted, me interesa a mí. ¿Le voy a decir por qué? Porque posiblemente un día yo le empiezo a caer mal a usted y dice, nos vamos de aquí porque al pastor se le metió el diablo, ya no quiero estar aquí. Usted se fue. Al final yo voy a seguir quedando aquí hasta que Dios diga. Por lo tanto, a mí me interesa un terreno para la iglesia porque va a venir más gente todavía. Tengo un principio en la cabeza, no me estanco por los que se van, trabajo por los que vienen. Hermanos, ¿sabe por qué? Necesitamos nosotros estar dispuestos al sacrificio, seguirnos sacrificando por la obra del Señor. Hace unos días atrás yo estaba pensando, dije, ya son muchas actividades, ya la semana pasada hubo la conferencia, fue inversión, fue trabajo. Ahora la campaña, yo le agradezco a Dios porque ahora los hermanos me ayudaron a mover equipo, a instalar, a hacer todo. Y los muchachos, hermanos, haciendo sus labores, los sugieres allá en la cena conferencia, en las campañas. Yo le agradezco a Dios por eso, porque ahora trabajamos más y trabajamos todos. Amén, hermanos, a su nombre. Pero antes no era así, antes éramos todólogos. Y eso cansaba. Y entonces así como que, híjole, yo decía, voy a cancelar la campaña de Villa del Mar.
Y faltando 2 días para hacer la conferencia, le dije a la secretaria general: hermana, ¿y si cancelamos hacer la conferencia? Y dice: no, pastor, ¿cómo cree? Le dije: bueno, pues hay que seguir adelante. Pues cansancio, a veces cansancio emocional, espiritual. Pero a pesar de todo eso, hermanos, nosotros debemos seguirnos sacrificando por la obra del Señor. Amén, hermanos, a su nombre, sacrificando por la obra del Señor. Hay que estar dispuestos al ayuno, a la oración, a la consagración, sacrificando nuestros cuerpos, nuestras voluntades, todos por una sola causa. Amén, hermanos, a su nombre. Ellos empezaron a edificar el altar. Ellos empezaron a levantar un altar aunque no había un altar. Empezaron a adorar a Dios aunque no había un templo. Lo hicieron antes y Dios proveyó lo que ellos necesitaban. Amén, hermanos, a su nombre. Eso me recordaba como Jaimito el cartero, tan amandapio en mi pueblo natal, ¿no? Entonces me recordaba a mí que cuando Dios nos llama a empezar la iglesia en Prado Norte, no había un local. Yo se los he contado muchas veces. No había un terreno, no había dónde empezar, no había gente, no había nada. Y yo decía: Señor, pero si eres tú el que nos está trayendo a Prado Norte, pues ¿qué? Para empezar, yo ya no quiero ser pastor. Para terminar, no hay un terreno, yo no conozco gente aquí. El Señor me trajo a Prado Norte por el mototaxi. Yo era mototaxista. Ahí llegaba ya a comer tacos de canasta, ¿verdad, no? Allá en el 2018. Y comía yo más, ahorita ya como menos, ya soy más fitness. Y entonces, hermanos, Dios nos trajo a Prado Norte, hasta que un día Dios me dijo: tienes que levantar una iglesia en Prado Norte, punto. Y ya en la desesperación, en el llanto, en la presión que yo sentía por parte de Dios, yo le dije: está bien, pero si eres tú el que me está llamando, hoy tienes que ponerme a la persona y el lugar donde yo voy a comenzar. Eso fue como a las 8 o 9 de la mañana. Al mediodía yo conocí a la persona y el terreno donde íbamos a comenzar la obra del Señor. Hermano, hay que sacrificarnos, hay que empezar a trabajar aunque no haya nada. Y empezamos en el parque. Ahí empezamos en el parque. Veníamos con nuestro carrito blanco que parecía helicóptero, lo teníamos que venir inflando de la llanta. Cada cierto tiempo nos paramos, inflamos otra vez la llanta y así venimos. Recuerdo que a veces sin gasolina, ¿no? Y Fanny, hay que orar porque no hay gasolina. Fanny, recién llegada a la familia, dijo: Jesús, ¿a qué una familia me trajiste, ¿no? Y veníamos, hermanos, hasta que Dios nos mueve y nos trae a este lugar. A Dios le plació así. Pero sé que si nos mueve de este lugar es para un lugar más grande y mejor. Pero la iglesia tiene que seguir sacrificándose y trabajando en la obra del Señor. La iglesia somos todos. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué es lo más bonito de todo esto? Entonces, la gente apasionada, hermanos, la gente apasionada es aquella persona que está dispuesta a sacrificarse. También, y aquí viene un punto muy importante que es muy sensible y por eso mucha gente a veces tampoco llega a las iglesias. La gente que está apasionada por la obra del Señor es una persona con voluntad de aportar. Vamos a leer el verso 7. Sacrificaban animalitos, cumplían con todos los rituales que estaban ya establecidos. Pero en el verso 7 dice: entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, así como alimentos, bebidas y aceite a los de Sidón y de Tiro, para que trajeran madera de cedro desde Líbano por mar a Jope, conforme a la autorización que les había dado Ciro, rey de Persia. Ojo, y esta frase no nos gusta. ¿Dieron? Ay, nadie lo dijo, ¿verdad? Dios. ¿Dieron qué? Dinero. Dinero. Es más, a algunos se les trabó la lengua. Dinero, dice, ¿no? Gloria a Dios. ¿Dieron dinero? Amén. Fíjense de dónde traían la madera. Por mar la traían. A ver, hermanos, a su nombre. Por mar. Compraron madera. Dieron comida. Dieron dinero. Gente que estaba apasionada y que tenía un interés: reconstruir un altar que se había quemado.
necesitamos tener esa voluntad de poder trabajar. A veces no hay la economía suficiente, y aquí quiero que entre la parte de la razón. Es cierto que a veces no hay, pero cuando se quiere trabajar y cuando se quiere aportar, no hay excusas, hay oportunidades. Amén, hermanos, a su nombre, a su nombre. Yo me acuerdo que mi mamá, a veces la ponían en los talentos en la iglesia, hermanos, y no había dinero. La iglesia también manejaba los talentos donados, y le decían: hermana, le toca el talento. Y mi mamá decía: híjole, no tengo dinero, ni un peso. De verdad, hermano, no había ni un peso en la casa, no había vaya ni para que comieran los hijos, y le tocaba el talento. Lo más fácil era que la hermana María Luisa levantara el teléfono y dijera: hermana, ¿sabe qué? No tengo. O levantara el teléfono y dijera: ¿sabe qué, hermana? Pásenme una cierta cantidad para que yo pueda hacer el talento. Mi madre nunca hizo eso. Algo que valoro mucho de esa parte es que siempre buscó la forma de hacer el talento, y al día ella llevaba su talento. Amén, hermanos, a su nombre. Y de manera pobre, si usted quiere, todo el mundo decía: hermana, qué ricas están sus empanadas, qué rico están sus tacos, qué rico está esto. No sabían el sacrificio que había hecho, solamente veían lo bueno que había cocinado la hermana María Luisa. Pero Dios bendecía a la hermana María Luisa. Amén, hermanos, a su nombre. Mire, cuando se tiene la voluntad de trabajar y cuando realmente amas la obra del Señor, no hay ese dolor para aportar en la obra del Señor. No lo hay, hermano. Y vuelvo a repetir, a veces la situación económica no es favorable, yo lo entiendo, y no me gusta tocar estos temas aquí porque luego los demás, claro, como ya casi se casa, pues está pidiendo dinero, para que lo mantenga. Claro, dice, no, la gente. Pero no importa, yo sigo. Escuchen, se trabaja para Dios, se aporta para Dios, se trabaja siempre para Dios. Lo poco o lo mucho que tú puedas dar en la obra del Señor, créanme que soy testigo de cómo Dios lo multiplica al 100%. Amén, hermanos, a su nombre. He visto cómo Dios lo multiplica al 100%. Denle una fuerte de palmas a Dios en esta hermosa noche. Porque Dios no se queda con nada. La obra del Señor es inversión, no es gasto. ¿Y sabes por qué no se llama gasto? Porque es algo, es un dinero que no vas a perder. Es una aportación que no se fue al aire. Es una aportación que hiciste al reino, y el reino se encarga de devolverlo en tu cartera, de la manera que menos lo esperas, de la forma en que menos lo esperas, de la gente que menos lo espera, de las circunstancias que menos esperas. Viene la bendición que tú un día diste, ahora el doble. ¿Y esto de dónde salió? Fue la bendición de Dios que vino sobre tu casa. La iglesia tiene que estar apasionada de tal manera que tenga la voluntad de aportar también tanto las fuerzas, la energía, la mente, el corazón y la economía, hermanos. Fíjense que he platicado con varios hermanos y me dicen que en otras iglesias cobran 500 pesos por no hacer la limpieza. Y dije, buena idea. Pero si no pagan 50 los hermanos de aquí, menos 500. Son codísimos. Y luego me dicen que cada vez que va a haber un aniversario, 1,000 pesos por persona. Si quieres, si no, ni vengas. Y dije, acá, buena idea también. Pero si a veces nos quejamos por 150 pesos, no van a pagar 1,000 pesos la semana. Digo, hacemos uso de la razón y decimos, no, a veces no hay la posibilidad para hacerlo. Amén, hermanos, a su nombre. Pero el día que el hermano se enferma, no fueron 150, a veces fueron 800, 1,000, 1,200, y si es una enfermedad más grave, hasta lo que sea, lo consigo y punto. No te estoy diciendo que te vayas a endrogar, no. Lo que te estoy diciendo es que hagamos una comparación de cómo somos para otras cosas
y cómo somos para Dios a veces. Amén. No sé si me estoy explicando, hermanos. Amén, gloria a Dios. La iglesia Aleluya. tiene que estar dispuesta a aportar esa fuerza, esa energía, esa economía. Gloria a Dios. Pero pastores, que no me alcanzan. Y cuando se trata de las décimas, hermanos, sacan en la cartera y empiezan a hacer cuentas. Les voy a contar cómo lo hacen, ¿no? No es que yo lo haya hecho, es que a mí me contaron. Sacan la cartera los hermanos y dicen, no me alcanza para el diezmo. No hay diezmo. Y sacan la... ¿Y esto? Claro. Yo aprendí algo que me gustó muchísimo. Alguien decía una vez, antes de... A ver si me acuerdo de lo que decía este pastor. Bien, cúmplele a Dios y Dios se va a encargar de hacer que tú cumplas con los demás. Amén, hermanos, a su nombre. Y eso es en temas de diezmos, en temas de ofrendas, en temas de lo que usted quiera, en cualquier cosa. Nosotros en la iglesia no somos aquella iglesia que si tú no diezmas, tú no eres nadie, no pasas aquí, eres un pecador, ratero, ladrón, robachico. No, nada de eso. Nada de eso. Nada. Usted aquí pasa y nadie le está cobrando una cuota para que usted participe. Nada de eso, nada. Eso no es cierto. Si alguien anda inventando chismes, dígale que se calle su boca, porque eso no es cierto. Pero al final, quienes nos cerramos las puertas del cielo para bendición de la casa, somos nosotros, hermanos. Amén. Y en la Biblia hay principios de personas que aportaron lo único que tenían, y hermanos, Dios los bendijo con más cosas. Amén, gloria a Dios. Cristo vive. Hay un coro que dice, como la viuda que dio lo que tenía, solo 2 blancas las dio para el Señor, era todo lo que tenía. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Aquella viuda que alimentó al profeta Elías, ¿se acuerdan? Y Dios la bendijo. Y todavía fue y le pidió más vasijas a sus otras amigas para que pudiera seguir llenando las vasijas de aceite. Hermano, no se me ha metido el espíritu del anticristo. No se preocupe. Todavía sigue el Espíritu Santo en mí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe qué pasa? Que a veces, hermanos, la iglesia se vuelve así. Mientras Dios le diga que le va a dar, la iglesia dice, amén, yo lo quiero, yo lo creo, lo recibo, y hasta en lenguas hablamos. Pero cuando Dios le dice, dame, dice, ay Dios, ahí está el diablo, se está metiendo en la iglesia el diablo. Dice. Ya se metió el diablo en la iglesia. Pero bien, lo dejo a tu consideración. Pero debemos tener esa voluntad de aportar. Y debemos tener esa voluntad de trabajar en la obra del Señor. Si usted lee del verso 8 al verso 10, dice que habían unos trabajando, otros habían supervisando, otros estaban colocando cimientos, otros estaban tocando trompetas, otros estaban ahí, hermanos, todos estaban en una función diferente. ¿Sí me estoy explicando? Todos estaban en una función diferente. Todos trabajando para el Señor, todos trabajando para el Señor. Ahora nosotros, hermanos, queremos estar en la posición de supervisor, pero no de charlán, ¿no? Y eso es mañoso, eso es feo. La iglesia tiene que estar dispuesta a servir. De hecho, el principio del cristianismo es servir. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Amén, hermanos, a su nombre. Es que la iglesia tiene que estar dispuesta a servir. Hay que servir, hay que servir. Pero, hermanos, nos gusta cantar, pero no nos gusta mover un dedo por la obra del Señor. Me gusta ser usado acá en el altar, pero no me gusta involucrarme en la obra del Señor, mi hermano. El que sirve es mayor que cualquier otra persona en la iglesia. Así no tenga un cargo, si es servicial, Él es mayor que todos nosotros. Amén, hermanos, a su nombre. Debemos aprender el valor y el principio de servir. Sirva, porque usted no sirve a mí, no me sirve a mí. Usted le está sirviendo a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos, a su nombre. Usted le está sirviendo a Dios. Es como yo estoy aquí como pastor. El ministerio que Dios me dio es pastor. La palabra ministerio significa servir. Pero yo le sirvo a Dios. Y al final, en lo poco que lo puedo bendecir a usted, lo bendigo a usted. Pero al final lo hago para Dios. Amén.
Amén, hermanos, a su nombre. Gloria a Dios, Escucha, aleluya. si yo te pusiera a ver los defectos de cada uno de ustedes como ustedes ven los míos, váyase a bañar. ¿Qué voy a estar yo de pastor aquí con todo este montón de gente? No, claro, pero no, porque lo hago para Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos, a su nombre. Gloria. Entonces debemos nosotros trabajar, apasionarnos por la obra del Señor. Quiero que todos juntos leamos y aquí vamos a entender el por qué. Si usted logra entender y usted me está poniendo atención a lo que yo le estoy diciendo, usted va a entender la bonita sensación que los sacerdotes y los levitas sentían cuando vieron que ya se habían echado los cimientos para el templo. Fíjense, lean conmigo, verso 10 al verso 13. Mientras los constructores del templo del Señor colocaban los cimientos, se pusieron de pie los sacerdotes con sus vestiduras y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, portando címbalos para alabar al Señor, según las instrucciones de David, rey de Israel. Cantaban, alabando y dando gracias al Señor, y decían: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo gritaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque eran colocados los cimientos de la casa del Señor. Lea conmigo el verso 12 y a ver si es cierto que usted le va entendiendo. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas y de los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en altavoz cuando ante sus ojos eran puestos los cimientos de este templo, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y por causa del griterío, el pueblo no podía distinguir la voz de los gritos de alegría de la voz del llanto del pueblo, pues el pueblo gritaba con gran júbilo y el bullicio se oía desde los cielos. Escuche, el primer templo, había gente que vio el primer templo, trabajó, sufrió, aportó, lloró, sacrificó, y cuando vio los cimientos del segundo templo, ellos lloraban porque dice: ahí va mi ofrenda, ahí va mi sacrificio, ahí va mi pasión, ahí va mi entrega. Ahora es el segundo templo y era un templo mucho más grande que lo que ellos habían hecho primero. El que trabaja apasionadamente para Dios, hermanos, se va a gozar cada vez que la iglesia tenga un logro, se va a gozar cada vez que la iglesia tenga una actividad, se va a gozar cada vez que la iglesia logre algo más, porque Él ama la iglesia. Denle una salva de palmas al Señor en esta hermosa hora. Él ama la iglesia. Y cuando Dios nos conceda ver aquel templo, y cuando Dios nos conceda ver su gloria en nuestras casas, y cuando Dios nos conceda ver el milagro en nuestros hogares, vas a llorar y vas a decir: valió la pena el sacrificio, valió la pena la inversión, valió la pena el trabajo, valió la pena todo lo que sufrí por la obra del Señor. A su nombre. Pero necesitamos ser gente apasionada por la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, a su nombre. Apasionate por la obra de Dios. De verdad, apasionate por la obra de Dios. No solo te emociones, hermanos, apasionate. Amén, hermanos, a su nombre. El día que Dios nos conceda aquella gran noticia de ya tenemos un terreno, vamos a llorar todos si ustedes aman la obra del Señor. Amén, hermanos, a su nombre. El día que la iglesia logre más cosas, todos vamos a estar ahí, porque al final todo lo que hacemos, usted está ahí presente porque usted ofrendó, porque usted oró, porque usted ayunó, porque usted oró por el pastor, por los proyectos, y usted va a decir: yo también estoy ahí porque ahí estuve yo también trabajando en la obra del Señor, porque ahí también yo estuve sacrificándome en la obra del Señor. A veces me tocó estar en la silla recibiendo instrucciones, a veces me tocó estar arriba dando instrucciones, pero no importa, porque lo más importante es que la obra del Señor siga caminando en medio de cualquier adversidad que pueda venir a nuestras vidas. Eso es lo más importante. Apasionate por Dios, por su obra, y aunque te sientas cansado, siempre vas a tener la motivación para decir: aunque cansado, yo voy a la casa del Señor.